Sobre este capítulo que es muy importante en la escritura, muy significativo y sobre todo nos permite aprender acerca de las situaciones de relación entre personas, en este caso esta mujer samaritana y Jesús. Hemos visto ya parte de esta relación y hoy quiero destacar, compartir con vosotros este descubrimiento, esta palabra que nos enseña y la extrapolamos no solamente a ellos, sino a nosotros, que está en el capítulo 4, el versículo 27 al 30. Es un pasaje muy cortito, pero que tiene importantes lecciones para nosotros, que es de lo que se trata. Que aprendamos cada día a aplicar la palabra de Dios y ver en los ejemplos de aquellas personas que se relacionaron con Jesús, que puedan ser ejemplo y práctico para nosotros. Así que Juan capítulo 4 versículo 27 leemos: en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En estos pocos versículos tenemos una gran enseñanza para nosotros. En primer lugar, destacar lo maravilloso de los ojos, que es a los ojos humanos, de ver cómo Jesús trata a las personas, a las almas. Llama la atención justamente la reacción de los discípulos. Se extrañaron de que hablara con una mujer. Hoy en el siglo XXI no es en absoluto nada extraño, pero sí que era en aquel momento. La mujer era más que un cero a la izquierda, o menos que un cero a la izquierda, como se suele decir, y además socialmente estaba prohibido, mal visto, que un hombre y una mujer pudieran hablar de tú a tú, aun cuando fuera en la calle. La escena ya no la hemos imaginado, la recordamos. Jesús va caminando, los discípulos han ido a la ciudad a comprar qué comer, la mujer va a sacar agua a una hora en que no iban las otras mujeres. Ya comentamos, meditábamos precisamente en la situación personal de esta mujer, que cuando llega al pozo tiene esa conversación importante con Jesús acerca del agua. O sea, tú me dice que te dé beber, si no tienes con qué sacarla, ¿cómo me vas a dar tú a mí de beber? Y Jesús hablaba de ese agua de vida que brota en los seres humanos, procedente de él. Y ella estaba pensando en el agua física que tanto refresca y ese pozo tan especial que hiciera en su día, ya me acuerdo quién, Jacob, para sus ganados y sus siervos. En fin, esa relación entre personas fue lo que dio lugar a que los discípulos se extrañaran. ¿Cuántas veces nosotros nos extrañamos de ver a determinada persona cerca de nosotros? Cuenta Manolón que cuando empezó la iglesia estábamos haciendo una campaña evangelística y una de las chicas que estuvo evangelizando le invitó a venir al culto. Y me han contado varias veces cómo una hermana, ya mayor en aquel momento, se dirigía al otro pastor y decía: oye, Pedro, ¿y este? ¿Qué hace aquí este? Un hombre Manolón, lo llamamos, porque es muy grande, lo conocéis. Algunas veces se lo hemos traído. Y este hombre había blasfemado, había escupido, había metido miedo. Las mujeres no querían limpiar la iglesia por si pasaba por la calle y se metía con ellas. Pero fue transformado. Qué extraño hablar con ese chico, hombre. Y nos maravillamos del por qué algunas personas han sido tocadas y las encontramos en el lugar en que no esperábamos que estuviera. El maestro se dirige a los discípulos, se dirige a la mujer, se dirige a todas las personas
de forma que les habla de tú a tú. No necesita intermediarios para hablarnos y tampoco necesita de intermediarios para escucharnos. Él es el que promete y dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En cambio, los hombres mal acostumbrados o quizá mal dirigidos, hemos buscado siempre que hubiera alguien que nos representara, alguien que intercediera por nosotros, alguien que pudiera hablar en nuestro nombre, en nuestro lugar, y no enfrentarnos nosotros directamente con la palabra de Dios. Ahí encontramos muchas veces la explicación, al menos a mi entender, de por qué no llegamos a profundizar en la propia Escritura, donde Dios nos habla de forma directa y personalmente, y preferimos leer comentarios, meditaciones, experiencias de otros, porque nos parecen más fáciles. Y cuando leemos un poco así como de corrida. En este caso, si hubiéramos leído hoy el pasaje, pues estas palabras que vienen los discípulos y que observan, ven a Jesús y dice que ninguno dijo: ¿qué preguntas? Tenían curiosidad y comenzaron por saber. Ninguno dijo: ¿qué hablas con una mujer? ¡Qué escándalo! Y además samaritana. Recordemos que los samaritanos habían mezclado su sangre con no hebreos, que en Samaria, donde la tierra, la zona donde ellos vivían, estaba entre Galilea y Judea, que los judíos cuando querían ir a Galilea a hacer sus negocios, o cuando los galileos venían a Jerusalén a presentar sus ofrendas al templo, no pasaba por ese territorio. Preferían dar un rodeo. Claro, hoy en día coger el rodeo de la autopista, que hacemos 20 kilómetros más y tardamos 5 minutos menos, nos parece algo normal y natural. Pero cuando uno va andando 20 kilómetros, hay que caminarlos. Lleva su tiempo, lleva su esfuerzo. No es gratis. Y los judíos, que odiaban a los samaritanos y tenían disputas con ellos, preferían dar ese rodeo por Perea, en lugar de ir directamente por la autopista recta hasta Judea, hasta Jerusalén. Discutían entre ellos, veíamos el otro día, ¿dónde se debe adorar a Dios? En Jerusalén, deciden los judíos. Y nosotros aquí en el monte que está en nuestro territorio, donde Dios se apareció a Abraham y a Moisés. Tenían esa disputa entre ellos. ¿Quiénes son más importantes? Bueno, lo que yo quiero destacar con estas palabras, y para no hacerlo largo, es el sentimiento que demostraron los discípulos, que no se atrevían a hablar, y que esto no es algo que ocurrió solo en esta ocasión. A Jesús lo criticaron porque no se sometió a las costumbres de los pueblos. Decían, la costumbre mal vista en aquella época era que un hombre y una mujer hablaran juntos en la calle. Sabemos que algunas religiones prohíben que las mujeres salgan de casa si no van acompañadas de un varón, el padre o un hermano. No pueden salir de casa, no pueden estudiar, no pueden ir al médico. Y así les castiga la religión de los seres humanos. Pero Dios dice: venid a mí, venid a mí. Así que nos extrañan esos comportamientos que van contracorriente, contra la costumbre de la época. Nos dice en el Evangelio de Lucas que los fariseos se maravillaban y exclamaron: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Y a qué vino Jesús? A buscar y salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los que necesitan médico? Aquellos que están, se saben, enfermos y van a buscar a aquel que les puede curar. Pero los fariseos, aquellos profesionales de la religión que eran pulcros en el cumplimiento de las leyes, les faltaba el amor y la misericordia. Por eso criticaban a Jesús. Y a este
a los pecadores recibe y con ellos come. No merece ninguna confianza por ser quien es. A Pablo le pasó algo parecido. A Pablo, cuando volvió de Damasco y buscó la iglesia en Jerusalén, siendo ya una criatura transformada, habiendo renunciado por la convicción de Cristo de que no podía dar coces contra el aguijón que es Jesús, contra el cristianismo, los cristianos de Jerusalén se asombraron y no creyeron que Pablo fuese discípulo. Se asombraron tanto de que aquel que perseguía a la iglesia, aquel que sostenía la ropa de Esteban mientras era sacrificado, mientras era apedreado, y que salió con cartas de los doctores y de los jefes de la iglesia para capturar a aquellos que habían tenido el atrevimiento y la osadía de dejar la religión judía para que volvieran a la fuerza a ser judíos y desecharan el cristianismo. No suena, ¿verdad? La historia se repite cíclicamente también porque uno olvida de escribirla. Y a veces cuando se cometen los errores de reescribirla, pues con más facilidad se vuelve a repetir. Dice que cuando Pedro fue liberado por un ángel de la prisión de Herodes y fue llevado a la puerta de la casa donde los discípulos estaban orando por su liberación, estos se sorprendieron, de tal modo que no podían creer que fuera Pedro que estuviera llamando a la puerta. Cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Hechos 12. ¿Qué estaban orando? Aquellos discípulos tan conocedores de Jesús, de sus milagros, de sus poderes, ¿a quién estaban orando? ¿Qué estaban orando? ¿No estaban orando por la liberación de Pedro? En cambio, cuando abrieron la puerta se quedaron atónitos de que fuera Pedro, hubiera sido liberado. No creían o no daban crédito a que Dios había respondido a su súplica, a su oración. Hay muchos ejemplos que podríamos encontrar en la Escritura y también en la vida cotidiana. Recuerdo, y no sé si os lo he contado, contaba un pastor, Bullón de apellido, creo que de la iglesia adventista, en un vídeo que le vi, que le habían invitado a predicar en una ciudad, habían repartido a los hermanos invitaciones para venir al acto especial de aquella conferencia, y uno de esos folletos había llegado a manos de una prostituta. Aquella mujer había estado haciendo su trabajo, lo que era su profesión. Cuando se acercó la hora, consiguió llegar al lugar de la exposición, y los hermanos ujieres, los porteros, no la dejaron entrar. Tenían prejuicios. No la dejaron entrar. Cuenta este hombre que cuando lo observó desde la plataforma donde él estuviera en aquel momento, esperando que empezara la conferencia, salió a la calle en búsqueda de esta mujer. Pero los ujieres, los cuidadores, los porteros, cuya función es acomodar a las personas que encuentran un sitio donde sentarse, donde acomodarse, la echaron por prejuicios, porque no vestía como vestían las demás mujeres. ¿Eso podría ocurrirnos a nosotros? La misericordia, la paciencia, el poder de Dios nos asombra. Y somos religiosos. Seguimos de alguna forma una religión, un conjunto de normas para agradar a Dios, a cuando no somos o seguimos realmente una religión, sino somos seguidores de Cristo. Pero Cristo quiere que seamos sus discípulos, que hagamos las cosas que Él nos manda, y al hacerlas marcamos la diferencia con aquellos que nos rodean. Y aquellos que no se comportan como nosotros pensamos que deben de hacerlo en su vida privada o pública, los despreciamos, los desechamos. ¿Qué tal
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu vecino del quinto? Y le dijiste, Dios te ama y yo también. Si en tu casa hay un portal y un quinto piso, claro. Si no, no puedes hablar con él. Normal, ¿verdad? Dios te ama, yo también. Pues tengo una oportunidad, hoy, ahora, de decirle a mis vecinos, Dios te ama, yo también, y te hago un regalo para todo el año. Eso sí, el marrano lo pones tú. Aquí había, cuando yo era niño, la costumbre de que la mayor parte de las familias sacrificaban un cerdo y de lo que sacaban del cerdo, jamones, tripas, sangre, de todo, pues era una ayuda para alimentar la casa durante el año. Pues le dimos que me regalas un calendario y el cerdo, ¿dónde está? Bien, pues el cerdo lo compras tú, que haya pasado por sanidad, pero yo te puedo regalar un calendario que te va a alimentar cada día que tú lo leas. Y lo hago porque te amo, porque Jesús te ama, porque Dios te ama. Sepamos aprovechar la oportunidad. Los calendarios no están allí, los tendrá Rubén, si no el próximo día. En Medina quedan todavía algunos, y si hay que pedir más, se piden más. Pero es una excusa muy buena, como la del jueves. Por eso me he apuntado. Porque cualquier excusa es buena para hacer lo que uno quiere. Y yo quiero, a ver a qué me vais a invitar, por eso me apunto para el jueves. Una buena excusa, venir a merendar y a compartir. Más santo sería si dijeron, venir a compartirlo y de paso a merendar, pero las dos cosas pesan tanto. Y en fin, realmente si hubiera más fe verdadera en el mundo, si nosotros demostráramos nuestra fe en el Señor Jesús y nos sometiéramos a Él como obedientes discípulos, habría menos sorpresas cuando vemos la conversión de un alma. Siempre somos suspicaces. Yo el primero. ¿Ah? Me dices que has escuchado un mensaje y que quieres creer en Jesús. Bien. Como escéptico que soy, espero a ver los frutos. El fruto de la asistencia a las reuniones, el fruto de escuchar las predicaciones, el fruto de leer la palabra de Dios, el fruto de que tu vida vaya siendo cambiada. A veces queremos que haya un cambio radical y de hecho se producen en muy poquito espacio de tiempo cambios sorprendentes, pero somos escépticos y en ese sentido también dudamos y nos asombramos de que una persona se convierta a Cristo y decida, sí, he creído en Cristo como mi único suficiente Salvador, sí, quiero seguirle como tú lo sigues, sí, quiero aprender más en su palabra, quiero ser su discípulo. Y quizás nosotros de alguna forma que ya hemos tenido ese primer ímpetu de nuestra fe, pues nos volvemos o nos extrañamos, como hicieron los discípulos al ver la respuesta a su oración sobre Pedro. Debiéramos llenarnos de alegría, aun cuando sea con sorpresa, y sobre todo deberíamos que no me sorprende, cuál es la obstinada incredulidad de los impíos. No quiero saber nada. Yo ya tengo mi religión. Todas las religiones son iguales. No hay religión, no hay Dios. Y en eso se obstinan y no quieren escuchar. Así que cuando vayáis a regalar el calendario a vuestros vecinos, no os extrañéis que puedan contestar de esta manera, porque ellos, aun sabiendo que van a la condenación eterna, que después de la muerte habrá un juicio, y que yo no soy perfecto cuando no haya matado a nadie, tendré mi miedo. No nos extrañemos de ser rechazados. Rechazaron a Cristo, y Cristo llamó a todas las personas al arrepentimiento para salvarlos. Está escrito que dio gracias a Dios por las conversiones, pero se maravilló de la incredulidad de ellos. Por otro lado, tenemos otra lección
y es cuán absorbente es la influencia de la gracia contra la primera vez en el corazón de un creyente. Se nos dice que después de que el Señor dijera a la samaritana que Él era el Mesías, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Hoy estamos acostumbrados a darle un pellizco a un trozo de metal que está clavado a la pared y tener agua, y agua en abundancia. Luego viene la factura y nos escuece un poquillo según en qué sitio. Pero en fin, tenemos el agua en casa, un gran logro de la civilización. Pero en aquella época no. Tenían que coger su cántaro, ir hasta la fuente, a la hora que fuera. Aún sigue habiendo noticias de niñas que van a recoger agua y tardan 3 y 4 horas andando hasta la fuente, hasta el río, donde pueden coger agua para llevar a casa, y no siempre es salubre. Y esta mujer estaba entre ellos. Y como decía antes y veíamos en versículos anteriores, caminó sola. Quizás porque las otras mujeres del pueblo la tenían ahí desplazada por su mala reputación, que vivía con un hombre con el cual no se había casado, después de haber tenido 5 maridos. Dejó su cántaro, dejó su posesión, dejó aquello más necesario para su casa y se fue corriendo. Bueno, lo de corriendo he añado yo. Se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Renunció a lo suyo y buscó que le pudieran corroborar lo que ella misma había descubierto y había oído. Constantemente los fariseos estaban esperando la manifestación del Señor. ¿Será este el momento, ese mensaje que ella lleva? Y como decíamos, en aquella época no se dejaba a las mujeres ir a la universidad y a la escuela. Y los que leían la ley en la sinagoga eran los hombres. Por consiguiente, eran los hombres los que tenían, se supone, el privilegio de conocer más acerca de las Escrituras. Por eso es porque fue a los hombres de la ciudad a preguntarles, como sabios y conocedores de la Escritura, si podría ser el cumplimiento de esa preciosa promesa en la que estaban esperando tantos años. Acudir a quien sabe, acudir a quien me puede informar, a quien me puede aclarar las cosas, a los que se supone tienen el conocimiento. Y digo se supone porque los fariseos que tenían el conocimiento se burlaban de Jesús diciendo: ¿y este que se reúne y que come con pecadores? ¿No sabe con quién está hablando? Así que el propósito con que había salido de su casa, que era ir a buscar agua, llevando ese cántaro, esa vasija, lo dejó allí, en el pozo, donde encontró un nuevo corazón y unos nuevos objetivos de interés. A veces nos aferramos a nuestros compromisos, a nuestras tradiciones, y nos negamos a compartir aquello que hemos descubierto como bueno para nosotros. El Evangelio, la promesa de Dios. Recuerdo unos hombres, uno de ellos creyente, o así se confiesa, desde hace muchos años, otro desde hace menos. Cuando les hablé acerca de la madre: no, a mi madre déjala, que está con sus cosas, ya son muchos años, ya es muy mayor. O sea, tú has creído, has animado a tu hermano a creer, a asistir a la iglesia, a leer la Biblia. ¿Para qué? Para que sea salvo. Y a tu madre, déjala, que ya es muy mayor, que siga con lo suyo. No te entiendo. Tú decides si tu madre va a perder la oportunidad de ser salvada o no, con la excusa de que como es muy mayor, no se le debe de hablar. A veces tomamos esas decisiones con determinadas personas, situaciones, con las cuales no queremos hablarle, aun cuando nos haya rechazado 1 y 1000 veces. Entonces ya le llevas.
Yo cuando mis hijos buscaban empleo, les decía, coge el empleo que te dan. Para dejar ese por otro mejor, siempre tendrás tiempo. Pero tienes que empezar a trabajar, a tener experiencia laboral, porque te van a pedir tiempo trabajado. Luego, cuando encuentres uno que te guste más, dejas el malo, o al menos bueno, y coges el otro que te parece mejor. No, es que me van a rechazar. No lo sabes. Tú compórtate con los intereses de la empresa. Plantea sugerencias sobre mejora de productividad para que la empresa pueda trabajar mejor, para que los resultados puedan ser mejores. Y estate atento. Tal vez te vayan a rechazar tus sugerencias, porque ya fueron puestas en práctica en otra ocasión y no dieron el resultado que tú piensas que puedan dar. Yo he tenido que hacer eso también con algunos de los jóvenes que se incorporaban a mi empresa. Sí, está muy bien lo que estás planteando, pero no funciona. No funciona. Tomamos decisiones. Decisiones que conllevan un precio y unas consecuencias. Siempre, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, requiere un esfuerzo, requiere un precio y tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencia queremos que tenga en nuestra vida espiritual? ¿Que alabemos a Dios? ¿Solo? ¿Que Dios haya perdonado mis pecados? ¿Solo? ¿Tanto amas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, a tu madre, que quieres que se vayan al infierno porque tú no te atreves a hablarles o presentarles a alguien? ¿O simplemente dejar a modo de despiste tu Biblia encima de la mesa abierto por el Evangelio de Juan capítulo 3 para que ellos puedan echar una ojeada? Es posible que te encuentres tu Biblia en la basura y que tengas que quitarle un poquito de la grasa de lo que se ha hecho después encima. Pero cualquier oportunidad, por pequeña y vaga y lejana que tengamos, debemos de aprovecharla para que aquellos a los que conocemos, nos relacionamos, puedan conocer el Evangelio. Así le pasó a Mateo, el publicano. En el momento en que recibió la gracia en su corazón, abandonó el banco de los tributos públicos. Marcos capítulo 9. Así fue también el caso de Pedro, Santiago, Juan, Andrés. Cuando se convirtieron, ¿qué nos dice Marcos? Que dejaron las redes, dejaron a sus familias, se fueron con Jesús. ¿Estáis locos?, les dijeron, sin duda, locos. Pero ellos entendieron que seguir a Jesús tenía más valor que tirar las redes al mar y seguir con trabajos rutinarios y con la incertidumbre que se habría hecho lo suficiente para aplacar la ira de Dios, que dice que el alma que pecare necesariamente morirá. El caso de Pablo el fariseo también es curioso. Cuando él se convirtió, renunció a sus brillantes perspectivas como judío a fin de predicar la fe que en tiempos había perseguido, había despreciado. La conducta de la mujer samaritana es exactamente lo mismo. En ese momento en que ha reconocido a Jesús, se le ha confesado que yo soy el Cristo que tú esperas, versículos anteriores a los leídos esa tarde, hizo exactamente lo mismo. Dejó a un lado lo más valioso que tenía, porque hoy comprar un cántaro, una garrafa de plástico para transportar líquidos es sumamente asequible. Podemos comprar un montón. En aquella época era un bien muy preciado, porque no había abundancia de barro ni de alfareros que las fabricaran y se pudieran comprar cuando una se rompía. Era una grande pérdida para la casa. Pues a ella no le importó si se la iban a cambiar de sitio o no. Ayer estuvimos comiendo con unos hermanos. Cuando terminamos de comer, uno de ellos decide comprarse un helado. Yo me quedé con las ganas, pero bueno. Él decidió comprárselo. Y mientras él iba al mostrador a que le sirvieran el helado, las hermanas estaban vigilando su mochila, no siendo que alguien decidiera cambiársela de sitio. Y yo había dejado allí mi abrigo. Así que
A veces nos preocupamos o despreocupamos de ciertas cosas que son tremendamente valiosas. Y valioso era el cántaro para aquella mujer que dejó el cántaro atrás y se fue a hacer lo que para ella fue importante. Así que esta mujer es ejemplo para nosotros. Nos aferramos a las cosas, a las personas en esta vida y no nos dejamos guiar por el Señor a donde Él nos quiera enviar. Tenemos una canción que dice: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. La cantamos con plena certidumbre de lo que está diciendo, saliendo por nuestros labios. Estoy dispuesto a dejar lo que es mi confort, mi zona de confort, que dicen los técnicos, para ir a donde el Señor me pueda o quiera enviarme. Como esa hay muchas canciones que cantamos con unas hermosas palabras que no estamos dispuestos a suscribirlas, porque conlleva una renuncia, un abandono de cosas que apreciamos y que valoramos, más incluso que a Cristo. Pero esta mujer dejó allí su posesión y se fue a la ciudad a contar lo que había visto. También vemos como lección para nosotros lo importante que es hacer el bien a otros. La samaritana fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Se negó a sí misma, dejó todo y se fue a donde pudiera escucharla, a llevar un mensaje y a resolver esa posible duda si hubiera aprendido, entendido mal por parte de aquellos que eran conocedores. Pero esta mujer, cuando reconoció a Cristo y pensó que podría ser el Mesías que estaban esperando, se convirtió de forma automática y sin pasar por ningún seminario en una misionera. A veces pensamos que la evangelización, el compartir las buenas nuevas del Evangelio, es cosa de profesionales. Y hemos inventado los seminarios y escuelas donde personas estudian para prepararse para ser testigos. Aquí tenemos una escuela de PPS donde un grupo de hombres y mujeres se están preparando, conociendo más de las Escrituras para estar mejor preparados y para poder compartir mejor acerca de su fe. Pero no quiere decir que tengan que ser profesionales de la evangelización o profesionales en un ministerio. Simplemente han decidido: quiero saber más. No me vale con lo que leo cada día yo solo en mi casa o con lo que me predican en el culto. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez, de Génesis a Apocalipsis, cuántas predicaciones podríamos sacar, enseñar, aprender? ¿Sería posible que toda la Biblia de principio a fin pudiera ser predicada en mi iglesia mientras yo respiro todavía el aire de esa tierra? Yo estoy convencido de que no. Es imposible. Por eso los predicadores tenemos la misión de destacar algunas cosas importantes, prácticas para nuestro diario vivir de las Escrituras. Y el ejemplo de esta mujer es un ejemplo simple pero importante en nuestra vida. La mujer se convirtió en misionera, lo mismo que hicieron en su momento Andrés cuando habló a Pedro: hemos hallado al Mesías. O Felipe, que dijo a Natanael: hemos hallado al Mesías. Andrés le dijo otra cosa a Pedro, le dijo: ven y ve conmigo, acompáñame. Pablo predicó de forma inmediata en cuanto se convirtió, en cuanto le fueron abiertos los ojos y el entendimiento a todo lo que ella conocía y pudo saber
que todo lo que decía el Antiguo Testamento, su Biblia, se había cumplido en este Jesús de Nazaret. No utilizaron palabras difíciles para confirmar lo que sintieron. No. Hablaron con su lenguaje normal, con sus palabras normales y explicaron: he visto a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Pregunta: ¿no será este el Cristo? Para decir esas palabras no hay que ir a ningún seminario, ni estudiar años y años, o leer un montón de libros. Simplemente es necesario sentir en el corazón que el extraño Dios se ha acercado a mí, me ha hablado, me muestra su amor. Así que todo el que recibe la gracia de Dios es misericordioso y debe hablar las palabras que den testimonio a otros de que Cristo es quien le da la paz y que el Cristo de la Biblia es el que murió en la cruz, y que el Cristo de la Biblia, no de los libros, no de lo que se inventan las personas, no el de los predicadores, es Dios, que se hizo hombre para estar entre nosotros, enseñarnos y morir por nosotros. El Cristo de estos y de nosotros es el mismo, decía una persona no hace muchos días. Pero la percepción o los atributos del Cristo según el Evangelio y del Cristo según las religiones es diferente. Dios es todopoderoso, omnisciente, y ha prometido estar con nosotros todos los días. Me iré y volveré y estaré con vosotros todos los días. El Cristo de otros está clavado en la cruz, allí, en lo alto, para que todos lo vean. O como el de Palencia, le preguntaba ayer a un hermano de Palencia: bueno, el Cristo de Palencia ya ha dejado de deciros que esperéis, y estamos esperando a ver si baja la mano. El Cristo del Otero. A ver si la baja, pues está diciendo: esperaos, esperaos, esperaos. No sabemos a qué. En fin, ese es el Cristo de los hombres, que no me dice, no me habla, no me pide, no me exige, no me da. Está muerto. Y muerto lo mantienen llevándolo sobre sus pechos en cruces de oro o de otro metal, no importa. Muerto lo mantienen en los templos, muerto lo mantienen en la Biblia, muerto lo mantienen en su propio diario vivir. No lo escuchan, no atienden, no mueve sus conciencias y no les lleva a pensar si quizás me está enseñando algo para que yo realmente sea su discípulo. No olvidemos que cuando Jesús dejó la tierra a sus discípulos, les dijo: id, predicad el Evangelio a toda criatura, haciéndoles discípulos. Discípulos es el que sigue a un maestro. Así que Él quiere que seamos sus discípulos, que hablemos de Él, acerca de Él, de cómo Él ha cambiado nuestras vidas, cómo Él ha cambiado nuestra realidad, cómo podemos estar plenamente confiados de que no mendigaremos pan, cómo podemos estar confiados en que Él nos dará la lluvia a tiempo y el viento y el frío que tanto nos amaga para la próxima semana, según dicen los observadores del clima. Bueno, nos ha dado un techo, nos ha dado un abrigo, nos ha dado cuanto necesitamos para sobrellevar ese frío. Y ese frío es imprescindible, es necesario para nuestro vivir en esta Castilla, para el desarrollo de las plantas y para nuestra propia vida. Pero hay una cuarta, o he perdido la cuenta, enseñanza en este pasaje. Está en el versículo 30. Dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquellos hombres que recibieron un mensaje: ¿no será este el que me ha dicho lo que he hecho, lo que he vivido? Y la reacción de aquellos que recibieron el mensaje de esta misionera inmediata
fue salir de su ciudad y venir a Él, venir a escucharlo, venir a comprobar lo que me habían contado. La mejor comprobación que podemos hacer de lo que nos cuenten es a la luz de las Escrituras. No importa lo que otros hagan, tenemos que seguir lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. En su palabra. ¿Cuántos que se llaman cristianos no conocen la palabra de Dios? Muchos de los que se dicen cristianos ponen en duda la palabra de Dios. ¿Cuántos maestros hablan de la fábula de que es la Biblia? Y en ella tenemos la sabiduría para huir de las consecuencias del pecado de que habla ya en el principio y beneficiarnos del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Así que el testimonio de esta mujer, fue a su ciudad, dejó el cántaro, se fue a la ciudad, habló con la gente y la gente que escuchó salió de la ciudad y vinieron a él a escuchar de primera mano, a conocer de primera mano, no lo que me habían contado, sino de primera mano en las Escrituras, poder conocer a Jesús. Entonces, oyeron, pensaron y actuaron. Oyeron, pensaron y actuaron. Es un ejemplo también para nosotros, de oír la palabra de Dios, pensar lo que está diciendo y ponerla por obra en nuestras vidas. Confío esta mañana nos hablaba del amor en prácticas, o práctico, el amor en acción, el amor en actuación. Me chocó esa palabra. Yo puedo decirte te amo, pero si no obro en consecuencia con lo que te estoy diciendo, estoy siendo hipócrita, ¿verdad? El Señor quiere que actuemos, pero no a lo loco, como la masa, o no porque otros digan, vamos a la manifestación, sino escuchando los razonamientos, pensando la conveniencia, ponerlo en práctica. Demos oportunidad a otros de que puedan oír, pensar y decidir. Que el Señor nos ayude.